Hola, soy José Luis Fuentes, profesor del Departamento de Proyectos de Ingeniería, y en esta presentación vamos a hablar sobre la Ley de Contratos del Sector Público, en concreto sobre el aspecto relacionado con la revisión de precios. El objeto es conocer los criterios de revisión de precios de un contrato público, tal y como lo marca la Ley 9 del 2017 de Contratos del Sector Público. En este caso, en su artículo 103, nos indica que los precios podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada. Pero antes de este caso, definir que se considera, según la Ley de Contratos del Sector Público, precio como cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean abonadas por la Administración o por los usuarios, como por ejemplo en el caso de contrato de gestión de servicios públicos o contrato de explotación, bien ser, por ejemplo, autovías, la explotación de una piscina pública, etc. En ningún caso se consideran revisables los costes asociados a las amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o los de estructura, ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra serán revisables en los contratos de obra, en los de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas. En el resto se revisarán cuando al menos el periodo de recuperación de la inversión sea igual o superior a 5 años y la intensidad de la mano de obra en ese tipo de contratos sea considerada significativa. Si no, no hay una revisión de precios de mano de obra. La revisión periódica se puede establecer a través de fórmulas de revisión de precios, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y a la estructura de evolución de los costes durante la evolución del mismo. Esta fórmula se debe establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares. Y la revisión de precios se producirá siempre cuando se hubiera ejecutado al menos el 20% del importe del contrato y hubiera transcurrido al menos 2 años desde su formalización, quedando excluido de esa revisión de precios ese 20% inicial y esos 2 primeros años de ejecución del proyecto o del contrato público. No existe revisión de precios ni en los contratos menores ni en los contratos mediante sistema de arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción a compra. Y el importe de la revisión de precios se puede hacer mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales, o cuando no se ha podido hacer en esas certificaciones parciales o pagos parciales, cuando en la liquidación del contrato. El Real Decreto 1359 del 2011 estableció la relación de materiales básicos y las fórmulas tipo para la revisión de precios en los contratos de obras y de contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las administraciones públicas. En este Real Decreto se distinguen 2 anejos. El primero, donde se establece la relación de materiales básicos a incluir en las fórmulas de revisión de precios, y en el anejo 2, donde se establecen las diferentes fórmulas tipo de revisión de precios. Vamos a ver un poquito brevemente la estructura de esos 2 anejos. En primer lugar, en el anejo 1, los precios que de alguna manera están sometidos o influirán sobre la revisión de precios de los contratos públicos son estos: aluminio, materiales bituminosos, cemento, energía, focos y luminarias, materiales cerámicos, madera, plantas, productos plásticos, productos químicos, áridos y rocas, materiales siderúrgicos, materiales electrónicos, cobre, vidrio y materiales explosivos. Y en este caso, el Instituto Nacional de Estadística elaborará los índices mensuales de los precios de los componentes básicos de los costes incluidos en esas fórmulas. Y estos índices reflejarán al alza o a la baja las variaciones de esos precios, de esos materiales básicos a lo largo del tiempo. Aquí tenéis en la imagen, en la parte de la derecha, digamos, los índices en el mes de diciembre del 2021, los últimos índices publicados de cuando se elabora esta presentación, respecto a la base de diciembre de 2011. En el anejo 2, en cambio, se reflejan las fórmulas de revisión de precios. En este caso se distinguen 8 grandes grupos: carreteras, ferroviarias, obras de carreteras, ferroviarias, portuarias, aeroportuarias, obras hidráulicas, costas, de forestales, de montes y finalmente edificación. Y aquí tenéis un pequeño pantallazo, un pequeño ejemplo de las fórmulas de obras de edificación, en los cuales, por ejemplo, distinguimos diferentes obras según su carácter: obras de edificación general, obras de edificación general con alto componente de instalaciones, obras de edificación general con alto componente de vidrio. Y el coeficiente que se obtiene de la multiplicación de diferentes coeficientes sobre el cociente entre el índice del precio o material básico en el momento de la revisión de precios
con respecto al índice del precio de los materiales o componentes básicos al precio de contratación de ese proyecto. Y toda esa submultiplicación de esos subcoeficientes por los coeficientes entre el momento de la revisión y el momento inicial del contrato es lo que nos permite determinar ese coeficiente global, que es el que se le aplicará a los precios del contrato inicial. Como resumen de esta presentación, podemos decir que la revisión periódica de precios se establece a través de una fórmula de revisión de precios según la naturaleza de cada contrato y previamente establecida en el pliego de cláusulas administrativas particulares. El segundo de los puntos de nuestro resumen es que la revisión de precios se produce siempre que se haya ejecutado al menos el 20% del importe de la ejecución del contrato y hayan transcurrido al menos 2 años desde la formalización del mismo. El tercer punto, que no hay revisión de precios en los contratos menores. El cuarto punto, que el importe de las revisiones de precios se hace efectivo en las certificaciones parciales o, en su defecto, cuando no se puede hacer, en la liquidación del contrato. Y con esto se finaliza la presentación sobre la Ley de Contratos del Sector Público sobre la revisión de los precios de los contratos públicos.